En la grabación. Perfecto. Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos al Centro de Estudios Hebraicos El Camino al Nazareno. Hoy nos encontramos en el día 3 del mes de mayo del año 2025, equivale al día 5 del mes de Iyar, de acuerdo al calendario de Gilel. Saludamos a todas las personas que están conectados con nosotros a través de YouTube, que hemos estado transmitiendo nuestros estudios en vivo a través de YouTube. Y este estudio se graba y se coloca en la página web, aunque en YouTube también se graba automático y las personas también pueden ir a YouTube a verlo. La sección de la Torah esta semana es la parashá Tazria, que es la parashá número 27, y la porción Metzora, que es la porción número 28. La unión de ambos comienza en Levítico 12:1 y termina en el 15:33. La parashá Metzora es la parashá del leproso, incluso los sabios le llaman la Torá del leproso. La Torá del leproso. Y hoy tenemos un escrito para compartir con ustedes, como estamos haciendo semanalmente. Desde ayer en la tarde coloqué el escrito en la página web. Me hubiera gustado añadir más cosas al escrito, porque busqué las para allá anteriores, pero añadí cosas nuevas y las cosas anteriores añadí algunas. No pude añadirlas todas porque si las añadía no terminábamos hoy y no creo que tampoco terminemos hoy. Así que vamos a ver hasta donde Hashem nos permite, en lo que mi asistente ejecutivo Sara Mía Otero Cruz, en unión con mi asistente ejecutivo Pablo Otero Cruz, nos prepara los documentos para eh, compartirlos con ustedes. Y a ustedes que están conectados, también si están conectado con YouTube, si va a nuestra página web, elcaminonazareno.com, va bajo la sección para Channel Midrash 2024-2025, allí va a encontrar los escritos de las porciones que estamos compartiendo y allí puede encontrar ese escrito también con ustedes para poder entonces seguir las notas con nosotros. Me preguntan si los estudios los viernes voy a estar grabándolo. Todavía no lo he decidido, pero no lo voy a dar en vivo. Eso es un compartir, pero puede ser que hayan temas que yo diga, mira, este tema lo voy a grabar. ¿Ok? Va a ser difícil que no lo haga, pero lo que pasa es que quiero que sea un momento entre nosotros, y que usted se sienta la libertad que puedan tocar esos temas que no harían porque se quedan grabados. ¿Está bien? Así que con el favor de Hashem vamos a estar haciéndolo. Eh, y los que viven en Puerto Rico, si quieren acompañarnos, pues vengan. A ver. Ok, tenemos las notas ya, Pablo. Ya, listo. María Cortés viene el 11. Por eso es que te lo pregunto. Para Pesaj Sheni, el segundo Pesaj es la semana que viene. No, la semana que empieza este domingo, no, la de arriba. El día 12 al atardecer es Pesaj Sheni, el segundo Pesaj según está establecido en la Torá. Y lo vamos a estar haciendo aquí para los que no hicieron Pesaj. Así que tenemos que hacer los arreglos para eso, para que María, Genaro y María y Madeline no le bojen los nombres del libro de la vida. Y- ¿Ok? Y María Cortés. Tráigase los maletines y usted está. Sí. eh, Sí, sí, para que pueda ir. No, porque es desde el lunes. Lunes 12. Eh, bueno, si le gusta la pachanga, muy bien. Ok. ¿Qué falta, Pablo? Que estoy contra el reloj. Faltan 5 hojas. Ok. En lo que Pablo comienza ahí, déjeme enseñarle algo en la pizarra. Sí, a Gerardo hay que guardarle las copias. Ok. Eso que usted ve aquí no es una obra de arte. Es una idea que le quiero enseñar. Ahora que dices el mar, escuche esto escuche esto que interesante. Ahora que dices el mar. Los sabios enseñan que cuando Israel cruzó el mar de los juncos, ellos metían las manos dentro de las aguas y sacaban cosas
y se las comían. Y no eran peces, algunos decían que eran frutas que sacaban. Y usted lee eso y eso es una idea que quieren los sabios explicar con respecto a las realidades espirituales. Esas aguas del mar de los juncos representan el mundo de los ángeles. Hay unas aguas arriba, hay unas aguas abajo. Esa es la visión conceptual del antiguo Israel. Y a partir de las aguas de arriba nace esa idea de que Hashem está entronizado entre seres celestiales. Israel traspasó esas aguas de arriba. En esas aguas de arriba es donde están las puertas de la Parnasá, las cosas que ustedes le llegan para aquí a comer. El sustento diario viene de Hashem. Y por eso que ellos enseñan que cuando cruzan el mar de los juncos, los israelitas metían las aguas en las manos de los mares y comían. Eso no es algo que sucedió en verdad, es una idea que ellos quieren transmitir. O sea, ellos traspasaron el lugar donde Hashem tenía las puertas para donde llega la Parnasá y llegaron a los lugares celestiales que está representado en el monte Moriah. El monte Sinaí. El monte Sinaí es el lugar celestial donde Hashem está sentado en la parte alta y eso representa el mundo de la creación. Por eso es que él nos enseña que los israelitas de esa generación fue una generación muy elevada espiritualmente y lo dañaron con el pecado del becerro de oro. ¿Ok? Gracias por esa aportación del asunto de las aguas. Ahora, ¿qué sucede? Que quiero enseñarle así lo que Pablo reparte los documentos. Esto que usted ve aquí es lo que yo llamo ascenso, ascenso, descenso. Y así sucesivamente, ascenso, descenso, ascenso, descenso, ascenso y el descenso se supone que la idea es que usted se quede en lugar alto. Ok, déjeme explicarme un poco mejor lo que quiero enseñar aquí. En el caminar suyo como discípulo, usted va a tener experiencias altas de ascenso y va a estar en un lugar alto experimentando cosas que nunca había experimentado. Eso está en los profetas. Si obtienes tus pies de guardar el Shabbat en mi día sagrado, yo te haré sentar en lugares altos y comerás de la grosura de la tierra, ¿verdad? Que dice eso en un texto de los profetas. ¿Okay? Usted va a experimentar ascensos espirituales altos, experiencias que no habías vivido, vas a experimentar realidades, vas a experimentar en tu mundo conceptual, va a transformarse, lo que Pablo llama la renovación de la mente, pero también va a experimentar descensos. Se supone que los descensos no sean descensos que lleguen hasta el lugar donde tú arrancaste. O sea, me explico, se supone que esto sea así. O sea, el descenso no sea un retroceso a este nivel, sino sea un retroceso a un nivel donde tú vas a asentarte como individuo, a rumiar esa realidad. Ese es el asunto del Shabbat. Te va a encontrar que los Yovelim son llamados Shabbat también. Y cada 50 años hay un Yovel. Y interesantemente, les menciono que hay una relación entre el Yovel y la alineación de los planetas. Si no lo sabía ahora. ¿Ok? Eso, hay una relación con eso. Ok. Cada vez que usted va aprendiendo algo nuevo y aplicándolo, estos son los que oyen y ponen por obra, dice el maestro, son los que dan frutos, las semillas. Usted va a experimentar una etapa, descender, experimentar, descender. Puede ocurrir durante ese caminar que usted descienda más de lo que debió descender. Eso se llama una caída. Ahora, esto le estoy enseñando a lo justo. 7 veces cae el justo y se levanta, dice un texto, ¿verdad? Ok, esto se llama una caída. Esa caída va a causar que su percepción de la realidad cambie. Y podría usted llegar al nivel de decir, ¿dónde está Dios? ¿Está o no está conmigo? Esa caída viene acompañada de la palabra hebrea sufek, que significa duda. Y con esa experiencia espiritual, usted podría poner, esa caída espiritual, usted podría empezar a poner en duda todo lo que ha vivido y experimentado.
¿Por qué? Porque ¿qué hace Amalek? ¿Qué hace el arquetipo de lo que representa Amalek? Te coge cuando estás débil para que no puedas dar fruto. O sea, que no puedas crecer. ¿Ok? Entonces, esto es importante que tú lo sepas, porque la parasha que vamos a estar hablando hoy te va a presentar un concepto que viene de parte de Hashem, cuyo propósito, cuando te ocurre, es llevarte a pensar, pensar. Cuando te digo meditar, no estamos hablando de no, no, estamos hablando de ponerle a usted a pensar. Cuando dice, como dice el libro Lamentaciones, en el día del mal, medita. Cuando se manifiesta el mal, ¿por qué tenemos que ponernos a pensar? ¿Por qué cuando se manifiesta el mal en el mundo nos tenemos que poner a pensar? Tenemos que poner a reflexionar. ¿Por qué? Porque podría suceder que con esa manifestación del mal, tu percepción de la realidad descienda y niegues a Dios. ¿Ok? ¿Están conmigo? Le voy a decir un ejemplo. Cuando ocurrió el desastre de lo que hizo Hitler con los judíos, muchos de esa generación y sus hijos dijeron después, ¿dónde estaba Dios cuando nos pasaba eso? Y eso fue un gran mal para la vida de ellos, ¿verdad que sí? Y ellos se preguntaban, dónde estaba Dios cuando Hitler nos estaba matando? Supone que cuando el mal se manifiesta en el mundo, porque Hashem crea el mal, lo dice Isaías, capítulo 45, versículo 7. Mire, me lo sé de memoria. Si Hashem crea un mal, la intención de crear el mal es para detener un mal. Y yo quiero que ustedes reflexionen en una cosa bien importante. La historia bíblica nos enseña que cada vez que Israel estaba a un paso de asimilarse con los otros pueblos, Hashem creaba un mal sobre ellos. Eso no es la excepción para cada uno de nosotros. Cada vez que nuestros pensamientos y nuestras formas de actuar se van inclinando hacia la asimilación de la conducta de otros pueblos, Hashem va a traer un mal sobre nosotros para que reflexionemos. Ahora, vamos a la parasha. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey, te damos gracias por lo que vamos a estudiar el día de hoy. Te pedimos que envíe de los más altos cielos espíritu de sabiduría y entendimiento para que podamos unir las ideas expresadas en estos textos y podamos ponerlas en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en los méritos de nuestro santo Rabí Yeshua Mashiach. Amén y amén. Hoy es el día de los celulares. No piense ahora que por causa de eso no debes andar con él. Debes andar con él. Es una misbah. Vamos a comenzar. Saraat, comprensión textual. Tenemos que empezar con la comprensión textual de la Saraat. La parashá comienza con cuando concibas, oye. Habla de cuando la mujer concibe. Algo bien interesante en esta parashá es que esta parashá es una continuidad del capítulo 11 de la porción anterior, Shemini, donde se habla de los animales que causan impureza. Escuche bien lo que le voy a decir. Este es el gran tema controversial dentro de las personas gentiles que se están uniendo a la fe de Israel. ¿Debo o no comer kosher? Te lo voy a explicar de forma sencilla. Hashem le dijo a Noah que todo lo que se mueve y se arrastra se lo puede comer como se come la hierba. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué le dijo eso a Noah y no le dijo eso a Israel? ¿Por qué? Te lo voy a decir más todavía. Esto lo enseñé hace muchos años. Esto lo enseñé muchos años y lo voy a explicar hoy. Y voy a escribir aquí algo rapidito. Ok. Elohim, El Shaddai, Adonai, Jie. Estos son nombres de Dios.
Y cada nombre se ubica según la realidad de la persona que está en el camino de Dios. Mejor, te lo voy a explicar mejor. Elohim está relacionado al mundo físico, al mundo de Asia. Incluso la misma gematría de Elohim es la misma gematría de Jateba, que es naturaleza. 86, gracias. ¿Ok? No puedo subir un poco más el audio porque aquí tengo bocinas y las bocinas entonces van a traer problemas con los que están aquí presentes. Lamento no poder complacerla en eso. No, el problema lo tiene ella en su aparato. Y pues eso no lo puedo resolver porque los demás no se están quejando del audio. Ok, el nombre Elohim está relacionado con el mundo en el cual nosotros nos movemos. Incluso la palabra Asiá está relacionado con acción, moverse. El libro de Eclesiastés está relacionado a este mundo físico que nos movemos. Lo que sucede debajo del sol. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Ok? Esta palabra Elohim o este nombre Elohim es lo mismo que usted dice Dios. ¿Verdad que hay mucha gente hablando de Dios por ahí? Dios, no, yo creo en Dios. Yo sí creo en Dios, pero ¿qué saben ellos de Dios? Nada. ¿Eh? Y esa es la realidad del ser humano en este mundo físico. Saben que existe un ser, pero ¿qué saben del ser? Nada. Saben que Dios castiga, que también Dios tiene misericordia a la gente. Todo está relacionado al término Elohim. Hay otro nivel que está vinculado a un nombre sagrado de Dios, que es el nombre del Shaddai. Y el Shaddai está relacionado al mundo donde se mueven los ángeles. En el ser humano es el mundo donde usted vincula sus emociones. Es el mundo de las emociones y sentimientos. ¿Ok? Escuche bien. Es el mundo de las emociones y sentimientos. Es en ese mundo donde usted podría, por una emoción negativa de una persona que no sabe transformar su idioma, le dice, estás endemoniado. Se airó y por poco rompe todo. Eso fue un demonio. Eso fue una emoción. En estos días recientes, y en este día reciente, escuchaba yo una entrevista que le estaban haciendo y me llama la atención porque el podcast no tiene nada que ver con religión, pero el entrevistador trae una persona y están tratando el tema de la experiencia religiosa y hablan de los psicodélicos, de las hierbas y medicamentos que pueden incitar estados de conciencia elevados. Y el que está entrevistando le dice, yo tuve, el entrevistador es un judío, él dice, en mi niñez, en una congregación donde las experiencias místicas son normales, yo tuve una experiencia y quedé muy impactado. Y él está hablando, si esas cosas ocurren, y entonces empiezan a conversar sobre el asunto de si esas experiencias místicas son realidades físicas o no, porque recientemente la ciencia ha demostrado que con un medicamento o con una hierba tú puedes entrar en ese estado psicótico, de ver cosas. Entonces, claramente, escuche bien lo que voy a decir, aquí es donde entra la sabiduría y usted está dispuesto a madurar, porque esto es para maduro. Aquí yo no estoy para enseñarle a niños. ¿Ok? Ahí es donde entra el problema de, ok, si con un psicodélico yo puedo entrar en un estado eh, de percepción elevada, donde puedo ver con mis ojos y percibir cosas que no veía si ese químico no estuviera en mí, quiere decir que esas realidades que uno percibe en la experiencia mística realmente no son reales, sino es producto del cerebro. ¿Me entendiste, verdad? A mí me gusta hablar contigo porque tú me entiendes perfectamente. Y ahí es donde entra la problemática de si es real o no es real. Porque si con una pastilla yo puedo entrar con un hongo, yo puedo entrar en un estado de conciencia donde puedo empezar a ver cosas que no veo, significa que hay una sustancia química en mi cerebro que causó esa transformación y me permite ver lo que no veo. Y cuando empezaron a hablar de eso, yo le subí el volumen a mis audífonos.
mientras estaba aquí bregando, estaba cortando lo que Jerry me dijo que cortara. Jerry, lo hice, lo logré. Yo sé que va a llegar y va a decir, pero si Albo, te quedó un poquito de lado, pero lo logré, que es lo importante. Lo interesante de ese tema, y, y lo estaba escuchando, es que ya los rabinos hablaban de eso. Yo tengo un libro de Sef Shimon Halevi, él falleció en el 2022, donde él habla de que la persona puede experimentar la experiencia trascendental de dos formas, mediante sustancias que podrían causarle daño a su cuerpo o mediante la limpieza de sí mismo. ¿Ok? Limpiándose en sí mismo. ¿Qué significa limpiarse? No contaminar sus ojos, no contaminar sus oídos, comenzar a vivir la Kedushá y comenzar a practicar el silencio trascendental. Los rabinos dicen que los científicos eventualmente confirmarán lo que ya Hashem dijo. Anoche, o en la tarde de ayer, estoy escuchando a otra persona que está hablando que dice, si en algún momento tú quieres buscar la respuesta de algo y no la encuentras, toma media hora de tu tiempo en silencio. Apaga todos los ruidos de afuera en total silencio y vaya a darte cuenta que en la profundidad de ese silencio una voz te va a decir, esto es. Los rabinos ya hablaban de eso. Los rabinos decían que una de las formas de comunicación con Dios es el silencio. La gente ora y habla con Dios y después no dejan que Dios hable. Y después le dice, nos vemos, hablamos ahorita, acuérdate lo que te pedí. Y él, te tengo que decir algo, no te vayas. Se supone que, y esto lo enseñan también los rabinos, el libro de oración lo que va a buscar es ayudarte a ti a accesar esa experiencia trascendental. Para cuando llegues a esa experiencia, y eso lo estructura muy bien el libro de rezo, te das cuenta que el libro de rezo te dice que cuando vas a decir la midá, 3 pasos hacia el frente, te estás acercando a Hashem. Y los rabinos enseñan que después que tú haces la midá y terminas todo ese proceso, te quedes callado, porque has accesado al mundo más alto permitido al ser humano en lo que representa la experiencia trascendental. Y en la Biblia dice, Hashem está en su trono, calle delante de él toda la tierra. Se supone que en ese momento de silencio, Hashem te va a hablar. Entonces, ¿qué pasa? En que lo que respecta a los químicos y a sustancias en el cerebro y lo que puede pasar en el ser humano, y ahora hago una nota al cárcel, no se ponga a comer hongos ahora para ver a Dios, porque le adelanto algo. Seth Shimon Halevi dice en ese libro que si la persona está impura y quiere penetrar a esa experiencia trascendental en su estado de impureza, se va a encontrar a sí mismo y lo peor de él, que en el lenguaje de la Biblia se llama Satán y sus demonios. Interesante, ¿no? Él dice, en el lenguaje de la Biblia se llama Satán y sus demonios. Vas a encontrar lo peor de ti porque estás impuro. ¿Ok? Ahora, yo tengo otro libro, que es un libro que he comenzado muchas veces a leer y que Hashem cada vez me muestra que no estoy listo para él. El libro se llama Las 138 Puertas de la Sabiduría. Lo escribió Moshe Haim Luzzatto. Y en ese libro, Moshe Haim Luzzatto dice que cuando la persona asciende la experiencia trascendental, él dice, cuando el profeta, porque eso es lo que hacía el profeta, cuando el profeta asciende a la experiencia trascendental, las imágenes que se le van a crear ante sus ojos son proyecciones de su cerebro. Y lo que está proyectado en su cerebro es lo que las emanaciones divinas de Dios le están colocando en su mente. Y el profeta que entiende la visión va a saber lo que significa Dios sentado en un trono. Va a saber lo que significa rodeado de querubines. Porque esas proyecciones le van a representar ideas que eventualmente cuando el profeta va a hablar basado en eso que vio. Y lo va a explicar de una forma diferente. El juez ha sentado, los va a juzgar, ha decidido ya. Pues yo lo que vio a Hashem sentado en un trono. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ok, todo eso viene de esto, ¿verdad? Sí, viene de aquí.
El nombre El Shaddai está relacionado a al mundo trascendental de los ángeles. ¿Por qué? Porque el nombre El Shaddai significa el poder que controla todas las fuerzas de la creación. Por eso es que se llama el autosuficiente, el Dios de los muchos pechos. Incluso la palabra Shaddai está relacionada a la palabra Sadeh, que significa campo. Interesante, un campo sembrado en orden es igual a entender que Hashem controla todas las fuerzas de la naturaleza y la creación y los ángeles y demonios y todo eso. ¿Ok? Pero hay otro mundo trascendental de percepción espiritual que se llama el mundo de Beria, que es el mundo de la creación. Tú vas a encontrar que en el libro del profeta Isaías dice que Dios crea el mar y forma la luz. Interesante. Y la palabra crear el mal es la palabra vería o bará. Bará. Yo creo el mal, bará. Eso significa que el mal viene de la nada. No existía. Hashem hizo que existiese. Por eso es que en el libro de Revelaciones se enseña que el mal va a desaparecer. Hashem creó la muerte. La muerte no existía. Él la va a desaparecer. Es creación de él. ¿Ok? Ahora, en el libro de Isaías dice, y formo la luz. ¿Por qué Dios no crea la luz, pero sí la forma? Porque la luz es una emanación de él. Y él la viste de acuerdo a la capacidad del receptor percibirla. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del mundo de la creación, estamos hablando el lugar donde el trascendente, gobierna, el que está fuera de los tiempos. Cuando la persona es capaz de hacer un yihud, una unión con el trascendente, se entiende que la persona se convierte en una persona que es igual ayer, hoy y siempre. Usted lo lee eso en la carta a los hebreos. Yeshua, el Mesías, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y muchas personas lo relacionan con el nombre sagrado diciendo que Yeshua es Hashem, pero eso está relacionado a la idea judía de un yihud con el nombre sagrado, que eso es lo que va a explicar el Evangelio de Juan con respecto a Yeshua, el gran Sadí, que es uno con Dios. Si usted se hace uno con Dios, usted se convierte en el mismo ayer, hoy y siempre, o sea, tiene vida eterna. Por eso que en el Evangelio de Juan es el único que dice que la vida eterna es conocer a Dios. ¿Ok? A Moshe se le revela un nombre mucho más alto. Pero ni Moshe ni la generación de Israel estaba lista para entender ese nombre, y es el nombre Ejie. Que en su Biblia usted lo tiene como yo soy, pero la traducción no es lo correcto. Ejie viene del verbo ser. Ser. ¿Cuál es el nombre de él? No sé. Él es. ¿Ok? Este nombre confundió a Moshe. Moshe no lo pudo entender. Moshe le dice, pero es que si yo voy con ese nombre, me van a decir, ¿cuál es su nombre? Diciéndote en esa conversación, donde hay una palabra muy importante en esa conversación, es la palabra que significa que. Toda la conversación entre Moshe y Dios es ¿ok? Y eso es bien interesante, ¿por qué? Porque el mundo que está relacionado al verbo ser, ejie, y el concepto es el mundo de Atzilut. Que los propios sabios dicen, ¿y ese mundo?
¿Qué es? Mahu, ¿qué es? No se sabe qué es. Saben que está y que todo empieza desde ahí, o sea, desde ahí, no allí, desde allí. ¿Por qué? Porque de este mundo se emana a este mundo, de este mundo se emana a este mundo, de este mundo llega a este mundo. Este mundo es donde todo comienza, incluso el alma del Mesías viene de ahí. Escuche bien lo que le voy a decir. El alma del Mesías es el Da'at de Asilut, que es el Yesod de Bería. Es el Da'at de Asilut, que es el Yesod de Bería. Yesod significa fundamento o razón de ser. Bería es la palabra creación, así que el alma del Mesías es el conocimiento de Jie y es el fundamento de la creación, la razón de ser de la creación. Pablo lo dijo en Colosenses, todo fue hecho por él, para él. No es que el Mesías haya creado todo, es que la razón de ser es el Mashiach. Como también usted debe, como justo, decir, el mundo fue creado para mí. El Evangelio de Tomás, lo dije la semana pasada, Tomás dice, Yeshua dice en el Evangelio de Tomás, cuando yo no esté, vayan donde Jacobo el justo, porque por causa de él el mundo fue creado. Eso es un versículo bien judío. Eso no lo dicen los gentiles. Ahí no se prueba que ese evangelio fue escrito por un judío. Coloca al rabí, al Mesías, a decir que cuando él no esté, Jacobo el justo es el que deben buscar. ¿No le parece interesante que el libro de los Hechos presenta que Jacobo el justo es el líder de la congregación de los nazarenos? El líder de Jerusalén. Interesante, ¿no? Ahora, mira la expresión. Es por causa de él fue hecho el mundo. ¿Por qué dice eso? Porque en Proverbios 10:25 dice, Sadik Yesod Olam, la razón de la creación es el justo, o el justo es la fundación del mundo. Entonces, los Sadikim, que son discípulos del Sadik, porque para eso aspiramos, basta el discípulo ser igual a su maestro, eso lo que significa es que nosotros como discípulos queremos ser igual que nuestro rabino, o sea, queremos ser Sadikim, instrumentos de Dios, casa del Dios vivo. Cuando el sadik quiere ser igual que su maestro, el sadik puede decir, el discípulo puede decir, el mundo fue creado para mí. ¿Por qué? Porque los justos heredarán la tierra. Entonces usted puede decir, Dios me tenía en su mente cuando creó el mundo. ¡Wow! Ok. ¿Qué sucede con esto? El ser humano no entiende estas cosas. El ser humano, cuando se impurifica, se le hace difícil trascender estos espacios. Para aquí, de allí para arriba no puede, porque esos son los espacios de la kedushá, de la santidad. Y en la parashá anterior, Shemini, donde se habla de la inauguración del tabernáculo, la morada de la Shejinah en la casa, la euforia de los hijos de Aarón, la parashá que contiene la palabra que marca el centro de la Torá. ¿Sabía usted eso, don Genaro? Si usted coge del hebreo y cuenta las letras hasta esa palabra y cuenta desde la última palabra de Deuteronomio, que es Israel, hasta esa palabra, te da la misma suma. O sea, esa palabra en la Torá es el centro de la Torá. ¿Sabes cuál es la palabra? Drash. Investiga. O sea, Hashem está diciendo que la palabra central de su Torá es investiga. Y el relato dice que Moshe estaba un poco desesperado por el revolú que se había formado y no podía entender por qué Aarón no se comió el sacrificio. Y dice, y Moshe, drash, investigó y investigó. A lo cual esa palabra marca el centro de la Torah. ¿Y qué hacían los de Berea? Investigaban. Eso eran como que muy judíos, ¿verdad? Los de Berea. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Investigar. Investigar.
¿Ok? Entonces, la, para poder Hashem abrirte las puertas de su reino y que usted pueda ver esas grandes maravillas que están escritas en su Torah, como decía el rey David, abre mis ojos para ver las maravillas que hay en tu Torah, la persona tiene que santificarse. ¿Y qué sucede cuando yo llego a la Bequenese y vengo de un, perdón, de un pasado de mucha impureza? Y Hashem me roció con el alma del Mesías para que yo despertara y me diera cuenta que yo no andaba bien. Usted tiene que empezar un proceso de reparación. Si usted quiere llegar a acceder a estas realidades espirituales, donde usted puede decir, Hashem es bueno y solo otorga lo bueno. Hashem es uno, así que nada es casualidad. Tú tienes que santificarte. Y eso Hashem no se lo dio a Noah, se lo dio a Israel. Pero no dejó a Noah y sus hijos con el pensamiento de que siempre sería así. Dejó a Noah y sus hijos, o sea, las naciones, con la voluntad de decidir por sí mismos si querían hacerlo. Y la parashá anterior termina hablando de cómo se debe comer para aquellos que quieren acercarse a Dios. Todo empieza por comer. ¿Por qué? Porque la desobediencia entró al mundo comiendo. Y ahí es donde entra la pregunta de si kosher o no kosher. Y yo se lo voy a poner bien sencillo para cerrar este capítulo una vez y por todas en la vida. ¿Quieres que el rey te invite a la parte más interna de su palacio? Come kosher. ¿Quieres que el rey te invite a la parte más interna de su palacio? Evita la impureza. Esas cosas, cuando las experimentas, la Torá no dice que son pecados, pero dice que causan descenso en la persona. Porque la Torá no dice que no comer kosher es pecado. La Torá lo que dice es, no se impurifiquen. Si se impurifican, no pueden estar cerca de Dios. Pero moré, y entonces Dios no quiere que las demás naciones estén cerca de Dios. Sí, Dios quiere que las naciones estén cerca de Dios, pero es una decisión voluntaria. Ahora le tengo una buena noticia. Cuando venga el Mashiach, el que no coma kosher no entrará. En otras palabras, el que se no se Mashiach va a obligar a las naciones en purificarse. ¿Qué es lo que hace que tú luches por dentro en tu interior si haces o no la voluntad de Hashem? Tu inclinación al mal. Tu inclinación al mal es la que va a empezar a buscar y a darle la vuelta a cada prohibición que Hashem tiene en la Torah. Amigo, comer kosher no tiene nada que ver con salud, yo. Nada con salud. O sea, Hashem quiere que no se enferme y los hijos de él y los judíos no. Eso no tiene sentido. No tiene nada que ver con salud. Así que llevar ahora un cerdito a comer comida orgánica y guardarlo en un corral no va a hacer que ahora el cerdo sea kosher. ¿Ok? No tiene nada que ver. Tiene que ver con el tema de tumá. Tumá y lo que eso causa en el entendimiento del ser humano. En el entendimiento del ser humano. La tumá, la impureza. ¿Qué causa eso en el entendimiento del ser humano? Nubla la capacidad del humano percibir la realidad que vive. ¿Ok? Y la Torah comienza en la parasha anterior hablando de comer. Después habla del nacimiento de un niño, que también causa impureza. Y con la impureza ocurre una separación del individuo del espacio de la santidad. El individuo es separado del espacio de la Kedushá. Yo le pregunto, ¿pero qué de malo es tener un hijo ante Dios? Es lo más mínimo. Hashem no está diciendo que es un pecado. Hashem está diciendo que ocurre una desconexión. Y esa desconexión se convierte en un mal en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque causa un vacío.
Y ese vacío tiene como propósito llevarlo a usted a pensar qué está pasando aquí. Y de ahí es donde los sabios de Israel dicen que Hashem ordenó que ocurriera eso cuando se concibe un hijo, 40 días de la mujer separada del espacio de la Kedushá, 80 días cuando es una niña, para llevar a los padres a reflexionar cuál es el propósito de traer una vida al mundo. Así que la desconexión debe traer en la persona que anda en el camino de Dios una reflexión del por qué. ¿Por qué Hashem me desconecta de su luz cuando como no kosher? Porque quiere que tú reflexiones que tú no debes estar andando como los animales salvajes comiendo todo lo que se encuentra, sino que debe haber mesura y control a la hora de comer. Que Hashem quiere que tú seas dueño de ti mismo y no un esclavo de tus pasiones. No un mata y come. By the way, ese texto de hecho no tiene nada que ver con permitirlo kosher ahora. Así mismo sucede con el nacimiento de un hijo. ¿Por qué tenemos un hijo? ¿Para qué yo contribuí con mi esposa en que Dios trajera un alma a este mundo? ¿Para dejarlos en este mundo perdido al desdén de la vida? ¿O para guiarlos a Dios? Y después la parashá brinca un tema que es de los temas más difíciles de toda la Torá. El tema del Zarat, de lo que usted tiene en su Biblia como la lepra. Vamos ahora a leer. No. Los capítulos 13 y 14 del cielo, sí hay, prescriben el papel del sacerdocio israelita en el diagnóstico y la purificación de las personas afectadas por una enfermedad de la piel conocida como Zarat. Esta enfermedad también contaminaba telas y cuero, así como piedras de construcción enlucidas o cubiertas de lodo. Sí, pero tienes que sumarle los 7 días adicionales. Son 33 más 7, 66 más 7. Y es 67. Perdón. Ay, o sea, son 80 en total. No voy a volverme a eso ahora. La identificación del Zaraat bíblico con lepra es poco probable. Esto sí, por lepra se entiende la enfermedad de Hansen. O sea, la lepra aquí no tiene nada que ver con la enfermedad de Hansen que los científicos descubrieron, que se llama así porque Hansen fue el que lo descubrió. Esto no tiene nada que ver con lepra. Incluso cuando usted lee la palabra lepra en los evangelios, no es la lepra de Hansen, es esta afección. ¿Ok? La sintomatología proporcionada en el capítulo 13 no se ajusta a la naturaleza, escuche esto, o el curso de esa enfermedad. Indudablemente el término Zaraat designó un complejo de diversas dolencias. Los capítulos 13 y 14 pueden resumirse de la siguiente manera. Zaraat agudo y transitorio en los humanos, capítulo 13, 1 al 46. Zaraat agudo y transitorio en tejidos y cuero, capítulo 13, 47, 49. Ritos de purificación para una persona que ha sanado después de un Zaraat transitorio, capítulos 14, 1 al 32. Zaraat en piedras de construcción, mire esto, esta afección le daba las piedras. Esta afección le daba las piedras, por eso es que no es la enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen no le da las piedras. Capítulo 14, 33, 55 y un postdata a los capítulos 14, 13 y 14, o sea, específicamente 14, 54, 57. La legislación descrita en los capítulos 13 a 14 destaca una de las funciones menos entendidas del sacerdote israelita, cuyo papel fue más allá de oficial en el culto y asistir en la administración del santuario. En el capítulo 14, 11 leemos del Hakohen HaMater, el sacerdote purificador. Mira, el sacerdote purificador no es el mismo Cohen Gadol, yo. O sea que habían diferentes sacerdotes haciendo funciones, que trataba regularmente con enfermedades visibles, generalmente contagiosas. Este es el internista, el lenguaje moderno. Combinó procedimientos médicos y rituales para salvaguardar la pureza del santuario y de la comunidad israelita
que estaba amenazada por la incidencia de la enfermedad. Él instruía a la población y era el responsable de hacer cumplir los procedimientos prescritos. En las leyes de los capítulos 13 y 14, las enfermedades agudas están incluidas en la categoría de impureza, tumá. La persona afectada era tratada como impura y se colocaba en cuarentena hasta el momento en que pudiera determinarse sobre la base de síntomas observables si la enfermedad era aguda o transitoria. Si no era agudo, el paciente podría ser declarado puro, tajor, después de un periodo determinado y ser readmitido en el área de asentamiento, o sea, el campamento. O sea, cuando la persona le daba Saraat, tenían que sacarlo del campamento de los santos. Sin embargo, si los síntomas indicaban Saraat agudo, Saraat Mam Eret, no había cura. La víctima era desterrada del asentamiento durante el tiempo que la enfermedad persistió, en muchos casos de por vida. Ahora usted puede entender por qué habían leprosos en los tiempos de Yeshua que estaban fuera de Jerusalén. En términos generales, toda enfermedad era considerada como un castigo de Dios por algún delito. En el caso del Saraat específicamente, existía la tradición de que representaba un castigo de Dios por actos de malicia, como la crítica maliciosa de Miriam a Moisés, informada en Números 12, 1 al 3. Precisamente porque las enfermedades de la piel fueron señaladas en los códigos sacerdotales, no tenemos el porqué. O sea, no hay explicación racional para esto. Sin duda, el Saraat prevaleció bastante en el Israel bíblico y también existen los factores de su visibilidad y su presunto contagio. Esta nota sale de Sociedad de Publicaciones Judías del comentario del libro de Levíticos, Paul Levin, Baruch Levin. En Levíticos 13, 1 al 8 dice: habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo, cuando un hombre tenga en la piel de su carne hinchazón o erupción o mancha blanca y se convierta en llaga de lepra. La palabra ahí, llaga de lepra, es Saraat. Pero le voy a decir más. La palabra llaga de lepra es le negá Saraat. Miren qué interesante esto, la palabra negá. No tengo espacio, tengo que bojar. Mire qué interesante, la palabra negá. La palabra negá viene de la raíz de cáscara. Cáscara. O sea, ese Saraat es una cáscara encima de la piel. Interesante, ¿no? Los cabalistas hablan de la cáscara que se adhiere al alma y no permite que el alma brille, emane su luz. Interesante, ¿no? Ok, esos son los tesoros del hebreo que no vemos en español. ¿Ok? Diga usted. Lo, el clipot, sí, eso mismito. Sí, sí, el clipot está relacionado a esa cáscara. Ok, es que me perdí en la mente, pero ya me ubiqué, ya Hashem me jamaqueó el cerebro. Será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Sobre este versículo, mira lo que dice Rashi. Rashi dice, los términos Shet, o Set, mejor dicho, Spahad y Bajeret son nombres de afecciones cutáneas y cada una es más blanca que la otra. O sea, cada una de ellas brillaba más. Según los sabios, esta enfermedad era enviada por Dios para castigar la maledicencia y la calumnia a la persona que se quejaba. Es interesante cómo Rashi nos dice que cada una de estas afecciones aumenta en blancura. Es decir, una es más blanca que la otra. Una persona que siempre está sembrando negatividad en su entorno que le rodea es propenso a ser afectado con esta enfermedad que según los sabios es el resultado de la impureza escondida en el alma. Es interesante, ¿no? Usted dice, pero es que el texto está hablando de algo físico que se manifestaba. Eso no existe ya hoy.
Eso ya no, eso ya pasó, eso no existe ya hoy, ¿verdad? ¿Usted podría decir eso? Y si yo le digo que todavía existe, que lo que pasa es que nosotros no entendemos el mundo de Hashem. ¿No le parece interesante que Pablo de Tarso diga en una de sus cartas, no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual? ¿Qué es eso? Pablo está diciendo que las cosas escritas en la Torá, a nivel literal, historia físico, pasado Israel, es el fundamento para Hashem luego enseñar lo espiritual. Por eso es que no hay Zarat físico hoy, pero hay mucha Zarat. Y uno lo va a entender. Hoy lo va a entender. Hoy me van a tener que dar un poquito más de tiempo. Ok. Es interesante cómo Rashi dice, perdón, esto ya lo leí. Eh, una persona que siempre está sembrando negatividad al entorno que le rodea es propensa a ser afectado con esta enfermedad que según los sabios es resultado de la impureza escondida en el alma. En el libro Ama a tu prójimo de Hatam Sofer, dice que el versículo 2 destaca 3 razones que impulsarían a la gente a hablar mal de los demás. Él compara estas afecciones cutáneas a acciones en la persona. Set, un tumor. Una persona podría difamar a los demás para tratar de elevar su posición, afirmando que los otros adolecen de defectos que él no tiene. Spajat, una erupción. Una persona podría unirse puaj, a un grupo que habla mal de otras personas. En circunstancias normales no hablaría la shonjará, pero solo tratará de ser sociable y se comportará del mismo modo en que lo hacen las demás personas que le rodean. Bajeret, una mancha brillante. Una persona podría haber dicho algo que perjudicó a otro en un intento de librarse de la culpa. Habla mal de esa persona. Eso aclara el bajir, la razón obvia de su conducta. La razón que justifica su conducta. Obviamente, esto es un midrash, no debe ser tomado literal. Ahora, el Magid de Dubjo dijo, muchas personas hablan la shonjará significa hablar, usar la boca desmedidamente. Escuche bien lo que le voy diciendo. Uno podría pensar que es hablar mal de alguien, pero incluso hasta hablar bien de alguien puede provocar la shonjará. Porque si el que delante de quien estás hablando bien de alguien, en el corazón hay una mancha de impureza, esa persona puede aprovechar ese momento y decirte que ese tipo hizo eso, pues tú no sabes lo que yo sé. ¿Quién empezó eso? Yo cuando dije, qué gran ser humano ese, mira lo que hizo por mí. Chile mano a eso, porque si no lo vas a entender en los evangelios. Vamos a seguir aquí. Muchas personas hablan la shohará porque no tienen plena conciencia del poder de la palabra hablada. Con cuánta frecuencia la gente razona de este modo? Yo no le hice nada a él, solo le dije unas pocas palabras. El Metzora, que había sido afectado por el Saraat, por haber hablado la Shonjará, recibe una lección sobre el valor de una sola palabra. Debe ir a un sacerdote, quien habrá de decidir si él es o no un Metzora. Tan solo una palabra el sacerdote debe decir, impuro. Y eso hace que él cambie completamente su estado. ¿Por qué? Porque la expresión impuro significa te tienes que aislar. No puedes seguir involucrándote con los demás. Estás contaminado. Eres un peligro para los demás. Jamás volverá el Metzora a minimizar la capacidad destructiva que tienen las palabras. Esto sale de Ogel Jacob comentando Metzora. Según el pensamiento de los sabios, la enfermedad de Sarahat es una enfermedad que proyecta la impureza que se originó en el interior del ser humano. Cabe señalar que esta idea también la transmitió nuestro justo maestro cuando dijo en Marcos 7, 14 al 15, llamando otra vez a la multitud, decía, oídme todo y entender. Nada hay fuera del hombre que entre él lo pueda contaminar y no tiene nada que ver con la comida kosher, tiene que ver con comer con las manos sucias. Ese es el tema de Marcos 7, ¿oyó? Si se debe comer o no con las manos sucias. No tiene nada que ver con lo kosher o no kosher. ¿Ok?
Si las cosas sino que las cosas que salen del hombre son las que contaminan al hombre. En Shinei Lujot Abrit, Yitzhak Torat Or 47 dice lo siguiente. El Silloni escribe en una glosa sobre que la razón por la que debemos ser tan cuidadosos al observar los detalles de la legislación del Zarat, las imperfecciones de la piel, la ropa o la casa, es que se trata de imperfecciones internas, es decir, pecados que se han hecho visibles externamente. Dios ha sido muy bondadoso. Mira que eso es interesante. Al exteriorizar el efecto de estos pecados para darle a la persona afectada la oportunidad de arrepentirse y liberarse de la contaminación de la serpiente a la que deben sus pecados, o sea, la contaminación de la serpiente a luz de Yetzer Hará. Recuerda que le dije ascensos y descensos, ascensos y descensos. Hay descensos que ocurren, que Hashem lo hace para herirte, para después reflexiones qué está pasando contigo y te liberes de tu Yetzer Hará que te está haciendo a ti caer. Para reflexionar. Eso es así. Mire, ¿usted no se da cuenta que esta sociedad moderna no puede estar un rato a solas sin ruido? Se montan en el carro, tienen que escuchar algo. Están en la casa, tienen que escuchar algo. No pueden estar a solas. ¿Por qué? Porque un momento a solas los hace recordar la maldad que hay en su interior y no tienen paz. Los demonios lo comen. ¿Cómo? Ajá, sus hermanos. Y todo eso santificó a Hashem. Interesante, ¿no? Joseph estuvo separado de sus hermanos y todo el tiempo de separación fuera del campamento de la Kedushá, que son sus hermanos, él santificó a Hashem. Así que hay momentos de separación. Pablo lo dice, para orar. Y uno piensa que es hablar con Dios. No, hay momentos que hay que tener silencio y reflexionar sobre sus acciones. Cogen el ejemplo de la lámpara. Había una hora del día que se prendía la lámpara, había una hora del día que se limpiaba las vasijas. Tienes que limpiar las vasijas de su lámpara. ¿Y cómo las limpias? Reflexionando en tus acciones. ¿Qué acciones tuyas pueden hacer que ocurra una clipada, una cáscara de impureza que no permita que la luz de su alma alumbre y glorifiquen a Hashem? ¿Ok? El sacerdote, que es el único que puede efectuar una cura, ya que el sacerdote se originó del lado derecho, mira qué interesante, ¿no? Es una clave. ¿Por qué los levitas tenían que rasparse la cabeza y la jopa? Que diga, la piel. Esto vale en la Torá, que el proceso de la consagración de los levitas es que afeitarse y la cabeza. ¿Por qué? Y lee que solamente en la consagración de los levitas, cuando se va a consagrar a Aarón y sus hijos, no se le ordena eso. Solamente a los hijos de Leví. La razón de esto, y vuelve el texto de Pablo Tarso, primero es lo físico y segundo lo espiritual. Esas cosas físicas van a representar realidades espirituales. Los levitas representan el lado de la justicia rigurosa de Dios. Por eso vas a encontrar en la Torá que quienes se pararon del lado de Moisés para ejecutar el juicio de Hashem con el pecado del becerro de oro, los levitas. Y usted lee eso, qué barbaridad, matando a ese montón de gente. Las cosas son cosas físicas para hablar de realidades espirituales. Los levitas representan el lado del din, el lado de la justicia rigurosa. Tú no puedes traer a una persona del lado de la tumá con justicia rigurosa. Lo tienes que traer con amor. Con amor. Interesante, ¿no? Por eso es que el texto dice, y Shinei Lujobrit es un texto muy alto en su pensamiento. El sacerdote es el único que puede efectuar una cura, ya que el sacerdote se originó del lado derecho. El lado derecho representa el lado del Gesed, el lado de la bondad, el lado del altruismo, el lado de dar. Cuando te ponen la marca en el lado derecho, revelaciones, es una restricción de la bondad y un soltar del abuso del lado izquierdo.
Y les digo el abuso porque la historia está ahí para que usted vea cómo abusaron. ¿Ok? El lado derecho del diagrama de las emanaciones, en la emanación de Gesed. Gesed significa bondad, gracia, altruismo. ¿Ok? Misericordia. Mientras que la contaminación de la serpiente tiene su origen en el lado izquierdo, en el lado de la justicia rigurosa. Por eso es que nosotros nos ponemos los tefilim en el lado izquierdo para sujetar la inclinación maligna. Una señal, un ritual. Miren, amigos, los rituales tienen una razón de ser. Y es bien triste cómo el protestantismo se habla mal de los rituales judíos sin entender el significado de esos rituales. Cuando se ponen los tefilín en la mano izquierda, están diciendo: yo sujeto mi inclinación al mal a tu voluntad. Cuando se ponen los tefilín en la cabeza, están diciendo que mis pensamientos sean tus pensamientos, sean puros. Son rituales. Los rituales tienen una razón de ser. ¿Ok? Mire esto. Mientras que la contaminación de la serpiente tiene su origen en el lado izquierdo del diagrama de emanaciones, la cual proviene Samael. Samael es el nombre del ángel malo, ¿yo? Se llamaba Mastema, Samael, Belzebul, depende de la función que realiza. O sea, el ángel tiene muchos nombres, ¿yo? No se llamaba Lucifer. Samael. Samael significa el poder presente. Sama, presente, el poder. Lo que Yeshua llama al príncipe de este mundo. ¿Ok? ¿Por qué Yeshua le llamaba al príncipe de este mundo? Porque el mundo estaba en desobediencia completa. Estaba descarrilado, guiado por sus pasiones. Yeshua no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque el justo, y ustedes también tienen que pensar igual, no se relaciona con el mal. Exacto. Y eso no significa que el diablo realmente domina el mundo. Lo que domina el mundo es la inclinación al mal. ¿Por qué los líderes de este mundo gobiernan? ¿Gobiernan para ayudar al pueblo? No, gobiernan para sus intereses. Eso es del lado izquierdo, el lado de la serpiente. Por eso es que el Mashiach gobernará del lado de la justicia, del lado del amor y del lado de la verdad, donde entonces la balanza de él será justa. ¿Sabes que Mashiach se montó un asno, verdad que sí? ¿Por qué Mashiach tenía que montar? ¿Sabes qué? Tú sabes que Abraham se montó un asno, Moshe se montó un asno y Mashiach también montó un asno. ¿Y qué tiene que ver el asno con esas tres personas? No, 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 no. Esa es la maravilla del hebreo, hermano. La palabra hebrea para asno es jamor. Jamor, que es la palabra para materialismo. Cuando Abraham se monta sobre el asno, está diciendo: Abraham renunció a los placeres y la gloria de este mundo. Cuando Moshe se monta en el asno, Moshe renunció a ser el príncipe de Egipto. Cuando Yeshua se monta en el asno, es para que se cumpla lo que él dijo: yo he vencido al mundo. Sí, Mashiach necesitaba primero morir al materialismo para recibir todos los tesoros del reino de los cielos en el mundo por venir. ¡Ah! Porque esos son los profetas de Balaam, impuro hablando. ¿De qué te vale ganar todo este mundo? Dice Rabenu Yeshua, si malogras tu alma. Pero ¿qué tal si renuncias a todo este mundo y logras tu alma? Dice Hashem en algún lugar que Él tiene para ti campos que tú no sembraste, casas que tú no construiste. Y eso alude al Olam Jabá. Diga usted.
No caben como sardina. Eso es, esos son los profetas de Balaam. O sea, los profetas del Balaam son los profetas del lado de la impureza, cuya búsqueda es lo que Yeshua dice que uno debe morir, el materialismo. La gente piensa que la bendición espiritual es las posesiones y el verdadero shalom es sentirse completo con la porción que le ha dado. Y para usted estar realmente próspero, usted no puede envidiar. Yo le voy a contar una experiencia personal. En estos días pasados conversaba con una persona y me dice, ¿a qué tú te dedicas? Yo le dije, yo soy broker. Ah, yo llego a saberlo antes, me hubiese ido contigo porque me fui con fulano y tal y yo lo conozco. Y cuando me dijo eso, en mi corazón se despertó una chispa de envidia. Pero como estoy en las semanas de los meses, donde uno está analizando cuáles son esas levaduras que uno tiene que ir sacando, no juzgue eso negativo. Cuando eso le pase, es para que usted de repente diga lo que me pasó a mí. Tan pronto terminé esa reunión, me monté en mi carro y le dije, Hashem, en mi corazón se ha alojado la envidia. Yo no quiero eso dentro de mí. Ayúdame a sacar eso de mí. Para eso es que eso ocurre. Si te se despierta, es Hashem revelándote que tú tienes esa impureza en ti, tienes que sacarla. Porque Hashem quiere que tú seas un pan leudado a su forma. ¿Ok? Así que eso es importante, que usted sepa identificar esos rasgos de carácter negativo que pueden afectar tu relación con Dios. Y Hashem es muy bueno. Y yo soy muy cuidadoso para decir que Dios me habla, pero me pone pensamientos en la mente. Mientras yo le estoy diciendo a Hashem, eso que me pasó, yo sentía que Hakadosh Baruj Hu me decía en mi mente, pero ¿qué es la recompensa en este mundo? Si algo pasajero. Sí. La razón que se alojó eso en mi mente es porque él tiene su propia empresa, su propia oficina, es muy exitoso y lleva menos tiempo que yo. Llevo un montón de años en esto. Y uno se cuestiona por qué él y yo no. Y como dicen los sabios, porque los Rashaim reciben su recompensa en este mundo. Pero Hashem lo enseña. Y como estoy estudiando Mesilah Yesharim, este libro es una joya que usted debe estudiar después de Pesaj. Debe hacerlo. Esto es un libro valiosísimo. Doña María, yo voy a tener la oportunidad de conseguirse y se lo voy a conseguir. Este libro es una joya. Usted va a aprender muchas cosas con respecto al refinamiento del carácter para servir a Dios. Muchas cosas. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Sí, todos lo tienen, deben leerlo. Ok, sí. Hoy en día, el libro se llama Mesilah Yesharim, escrito por Moshe Luzzatto. Mesilah Yesharim significa la senda de los rectos. Hoy en día, cuando no contamos con sacerdotes que puedan realizar los pasos necesarios para la rehabilitación de una persona afligida, incluyendo los sacrificios que deben ofrecer al final de su aislamiento, como se describe en Levíticos 14, 2:32, el arrepentimiento es el único instrumento para purificarnos. En otras palabras, está diciendo, no existe el sistema sacerdotal de antiguo para el proceso de purificación, pero el remedio a eso es el arrepentimiento. Por eso que Hashem ideó delante de la fundación del mundo el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque las cosas físicas y sus rituales pueden desaparecer, pero las ideas se perpetúan. Las ideas se perpetúan y el arrepentimiento es una idea, un concepto de Dios. ¿Ok? El arrepentimiento es el único instrumento para purificarnos. La diestra de Dios siempre está extendida para acoger a los pecadores arrepentidos. Esto lo cita el libro Shenei Luchot Habrit del rabino Horowitz. Adonai Yeshua, nuestro rabí, llevó más allá el sentido de la impureza.
Pues no es solo aquella que surge de la shonjará, la que contamina, impurifica al ser humano, sino que también señaló otras que pertenecen a esta categoría de impureza, y eso lo encuentra en Marcos 7, 20 a 23, cuando él dice, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, hurtos, homicidas, adulterio, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Según Adonenu, los malos pensamientos son los que contaminan al hombre. El lashon hara es solo el resultado final de este mal pensamiento. Porque si se nace una chispa de envidia y yo comienzo a hablar negativo de esa persona, ¿por qué lo hice? Porque en mi corazón hay envidia. ¿Eh? Ok, muy bien. Pues, como dice este texto mío, ¿qué lleva al ser humano a hablar maledicencia contra su prójimo? ¿Acaso no son los malos pensamientos que están descritos por el Santo Rabí? Levíticos 14, 1 al 2 dice, habló Adonai a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso en el día de su purificación. La palabra hebrea ahí, ley de leproso, es Torat ha-metzora. O sea, hay una Torá para el Metzora. ¿Puede el Metzora estudiar la Torá pura? No. Tiene que estudiar la Torá de su impureza. Por eso es que Rashi dice, esta frase enseña que al Metzora no se le purifica de noche. Rashi decía cosas que uno no entiende. Lo que estaba diciendo Rashi en otras palabras es que a este Metzora tienes que hablarle la Torá del Metzora en la luz. Para que pueda ver, porque en la noche no puede ver. En su oscuridad no puede ver. Rashi era un genio, porque Rashi es un comentarista del sentido literal del texto, pero todo lo que decía es para ponerte a pensar. Nunca lo decía para que lo cogieras así. Y ese es el pensamiento, verdadero pensamiento judío. Los rabinos enseñan para ponerte a pensar. No para que usted sea una persona automática, es así ya. ¿Ok? Como dice esta nota, pero ¿acaso una ley, hay una Torá para el leproso? ¿Por qué Hashem no llama a este proceso el decreto o la ordenanza? Ciertamente hay una Torá para el Mesora y pocos la logran explicar. Sobre esta frase, Rashi comenta, esta frase enseña que al Metzora no se purifica de noche. O sea, no se le puede purificar mientras está en su oscuridad. El Mesora es aquel que ha sido afectado con Sarat, lepra. Como discutimos en la clase pasada, esto es una nota de hace muchos años atrás, así que me disculpen ahí. Esta enfermedad, esta la dedico copy-paste, la leí y no la arreglé. Esta enfermedad es a consecuencia de una deficiencia en el alma. Escuche bien, la expresión externa a la afección es una manifestación de una realidad interna. Por eso es que Hashem desaparece el aspecto físico de la enfermedad, pero aún así lo deja en los rasgos de carácter del ser humano. O sea, cuando usted se aira incontrolablemente, cuando alguien le dice algo, usted tiene lepra. Cuando pasa algo y en su corazón se aloja un pensamiento negativo y ese pensamiento negativo usted lo manifiesta, tiene lepra. ¿Sabes cómo le llaman al Mashiach de Isaías 53? El Mashiach leproso. Porque cargó con todas nuestras impurezas. ¿Para qué Hashem lo llenó de llagas? Para que tú te puedas acercar a Dios. Pero nosotros queremos seguir sumergidos en nuestras impurezas, porque no queremos cambiar. Esta deficiencia engendra impureza y esta impureza crea desconexión.
Me gusta que me mires así. La persona que es afectada con Saraat debe voluntariamente ir al Cohen. El Cohen es el líder, un ministro. Eso es lo que significa la palabra Cohen o yo, ministro. Quien examinará la afección y declarará puro o impuro al afectado. Pero ¿qué sucede cuando el ministro no está capacitado? ¿Qué sucede cuando el líder no tiene la capacidad, el don de Hashem para leer el alma de la persona? Los rabinos dicen, el alma se lee a través de los ojos. Cuando le miras los ojos a la persona, sabe su alma. Y para que esa persona pueda leer el alma, tiene que estar conectado en el Olam Beriah del lado de Binah, entendimiento. Eso se llama discernimiento. Si entiendes eso, entonces vas a entender por qué nuestro santo Mesías, el Rabí Yeshua, podía discernir lo que había en los corazones de las personas. ¿Ok? Es el Cohen, el ministro, quien examinará la afección y declarará puro o impuro al afectado. Con respecto a la relación de las palabras de Rashi con el texto de la Torá, comenta Kliyakar, pues el día en que rejuvenezca su buen corazón y se disponga a arrepentirse, ese mismo día será llevado contra su voluntad ante el sacerdote para que aprenda de él el camino del Señor. Oh, no es solamente arrepentirte, es ahora, vente, siéntate ahí, que te voy a enseñar el camino de Dios, para que no te vuelvas a desconectar de la Kedushá. Y la frase, y será llevado, no se refiere a un traslado, sino que a su corazón, sino a que su corazón se aparta del mal camino que seguía y se dirige al bien. Y es entonces cuando se atreve a acercarse al sacerdote y a buscar la Torá de su boca, la enseñanza de su boca. Y sobre esto dice, y esta será la ley. Y después, una vez que ha adquirido pureza de pensamientos y de ojos, sin ver maldades, entonces en el siguiente versículo dice, y el sacerdote saldrá del campamento y aquí que la costra ha sanado. Esto se refiere a la iniquidad que le causó Saraat. La Saraat del que la tenía de la otra persona, pues ya no lo padece. Por lo tanto, no puede decir del herido, pues es la iniquidad la que le hizo cometer sus actos. Por lo tanto, debe decir del que la tenía, para enseñar que la curación espiritual le llegó por el hecho de tener Saraat. O sea, el Saraat es un acto de amor de parte de Dios. Hashem te hiere con Saraat para que te examines. Pues es la Saraat la que le obligó al arrepentimiento. Si no ocurre, no puedes darte cuenta que lo tienes. Pero el santo, bendito sea, acepta su arrepentimiento, aunque fuera por necesidad. Y la falta asociada a tal arrepentimiento la encontraré explicada más adelante, la Parashá Vayelec, sobre el versículo, y muchos males y problemas le sucederán con respecto a Deuteronomio 31:17. Ver allí, eso cuando lleguemos allá. ¿Cuáles son los actos que traen Saraat? Vaikra Rabá 16:1 dice, esta será la ley del leproso. Eso es lo que está escrito. Son 6 las cosas que el Señor odia y 7 que son una abominación para su alma. Proverbios 6:16. El rabino Meir y los rabinos y el rabino Meir dice 7 y 7 son 13. O sea, el rabino Meir decía, no, esto significa que hay 13 cosas. Pero los rabinos dicen hay un total de 7 y 7 y el 7 se refiere a lo que está escrito refiriéndose al séptimo, que es peor que todos ellos juntos. ¿Cuál es este? Es uno que incita discordia entre hermanos. Proverbios 6:19. O sea que de todas las impurezas, ese es el más que Hashem aborrece. Estos son ellos. Ahora va a hablar de los demás. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente,
un corazón que maquina pensamientos inicuos, pies que se apresuran a correr hacia el mal, y el que profiere mentiras como falso testigo, y el que incita discordia entre hermanos. Proverbios 6, 17 al 19. Dice los sabios en Vaikra Rabá que esto es lo que causa Zarat. El Rabeno Bajia es un escrito muy interesante. Ay, padre, nosotros vamos por la página 4 y ya van a ser la 1. Cita lo siguiente: del fruto de su boca se llena el vientre del hombre, del fruto de sus labios se saciará. Proverbios 18:20. Sobre este versículo comienza Bajia diciendo: en este versículo, Salomón nos habló sobre el poder de la lengua, o sea, el habla, ya sea para bien o para mal. Si el hombre emplea el poder del habla para pronunciar palabras de la Torá, para exhortar a la gente a vivir conforme a ella y de este modo ayudar a la sociedad judía a adquirir méritos espirituales, entonces su recompensa está con él y sus obras son un faro para el que brilla ante él. Será reconocido por su verdadero valor. Esto citando a Isaías 40:10. Por otro lado, si usa el poder de la palabra para calumniar, difamar, recibirá el castigo que le corresponde y tendrá que consumirlo hasta saciarse. Por lo tanto, debemos entender el comienzo de este versículo como aplicable a la difusión de chismes y similares, y el final, es decir, las palabras, se llenará su boca del fruto de sus labios, como una referencia a la recompensa que les espera a quienes usan su poder para la palabra con juicio, de la palabra con juicio, aportando méritos espirituales a la sociedad en la que viven. Este es también el significado de la otra frase de Salomón en Proverbios 18:21: muerte y vida están en el poder de la lengua. Quienes la aman comerán sus frutos. Lo que el autor dice es que, dado que la lengua controla la muerte y la vida, si alguien ama la lengua, es decir, anhela hablar constantemente, debería esforzarse por elegir temas que puedan enriquecer su vida, como pronunciar palabras sabias, exhortaciones morales, éticas, etcétera, etcétera. Qué interesante, ¿no? Porque las redes sociales están llenas de todo lo negativo, la televisión está llena de todo lo negativo, todo está negativo y usted se contamina de eso y después empieza a hablar de eso. Y si lo hace, obtendrá como recompensa el fruto del poder del habla. Solo así, quienes disfrutan de la conversación aumentarán su propio mérito en proporción a su uso frecuente de la lengua. En el caso inverso, es decir, alguien que ama hablar pero usa la lengua indiscriminadamente de modo que se involucra en chisme y cosas peores, como castigo comerá el fruto de ese castigo. Considerando todo esto, es importante ser sumamente cauto con el uso de la lengua. La Torá nos ha mostrado en varias ocasiones que si alguien abusa de su poder del habla y lo usa negativamente, será afectado por la enfermedad del Zarat. Nuestros sabios en Vaikra Rabá 16:2 han encontrado que las mismas palabras que introducen el tema del Metzora podrían parafrasearse como: esta es la ley sobre quienes se entregan a la difamación. Luego dice Bajia: esta será la ley de la persona afectada por Zarat. El día que recupere la pureza será llevado hasta el sacerdote. Los sabios en Tanjumá Metzora 1 han explicado que esta aflicción es una retribución por la lengua malvada. Como sabemos por Cogelet 5:5, que tu boca no traiga culpa sobre tu carne. Salomón quiere decir que no les dé permiso a tu boca para expresar palabras que dañen el resto de tu cuerpo. No le digas después al ángel que está a tu cargo, sí, cada uno tiene un ángel a su cargo, si no lo sabía ahora, el resto del versículo de Cogelet, que fuera una aberración involuntaria. Cada palabra que una persona pronuncia queda registrada en un libro, sea apropiada o inapropiada. Esos son los libros que se abren al final, el libro de Revelaciones, para dar justa recompensa. ¿Intencional o no? ¿Por qué deberá Dios enojarse porque lo has dicho? ¿Por qué debería frustrar la obra de tus manos? La obra de tus manos a la que se refiere Salomón en ese versículo son las manos y los pies de tu cuerpo, que se verán afectados por afecciones cutáneas. Tanjumá Metzorá 2, citando Proverbios 18:21, dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Dice que todo depende de la lengua. Si se usa correctamente, confiere vida. Si se abusa de ella, resulta en la muerte de su dueño. La palabra Jaim, vida, en ese contexto se refiere a la Torá, que ha sido descrita como es un árbol de vida para quienes se aferran a ella. De hecho,
La Torá es un medicamento efectivo contra el daño que uno se ha infligido a sí mismo al caer en chismes malvados. Eso también David lo dice en el Salmo 19:1. La Torá eterna restaura el alma. El Midrash basa esto en Proverbios 15:4. Un árbol de vida es una lengua que cura. Si la persona se había involucrado en la difusión de chismes malvados, había perdido su vida. El pecado de difundir chismes maliciosos se considera moralmente peor que matar. Esto se debe a que al matar solo se mata una vida, mientras que al difundir chismes maliciosos sobre alguien se causa la muerte de al menos 3 personas. Quien los cuenta, quien los escuchas con aprobación y aquel sobre quien se habla. Tomemos un ejemplo histórico de Samuel 1:22-16. Doeg el edomita, quien difundió chismes sobre Ahimelech, hijo de Ahitob, fue asesinado. Ahimelech fue asesinado por Shaul, quien aceptó la calumnia sin investigarla. El rey Shaul también fue asesinado, como sabemos por Crónicas 1:10-13. Shaul miró a causa de la transgresión que cometió contra el Señor. Se cita el propio Shaul ordenando al joven amalequita que le diera el último golpe, pues ya se encontraba en medio de una lucha a muerte. Samuel 2, 2 Samuel 1:9. Se había hecho culpable de destruir a Nob, la ciudad de los sacerdotes, basándose en chismes malignos que no se habían comprobado. La palabra sabetz, usada por Shaul y que la traducimos como agonía, es interpretada por los sabios como una referencia a las vestiduras sacerdotales, como sabemos por Éxodo 28:13. Hazle monturas de oro. Doeg, el edomita, fue desarraigado no solo de la vida terrenal, sino también la del más allá, como sabemos por el Salmo 52:7, un himno compuesto en esa ocasión. Dios te derribará para siempre, te quebrantará, te arrancará de tu tienda y te arrancará desde la tierra de los vivientes. Selah. ¿Cuál es el mayor pecado? ¿Quien mata a espada o quien mata disparando una flecha? Supondríamos que matar con una flecha es el mayor pecado, ya que el arquero no tiene que arriesgar su propia vida en un combate personal para lograr su objetivo. Si esto es cierto, está claro que quien se involucra en chisme malvado es culpable del peor tipo de asesinato, ya que se mantiene a salvo. Es por eso que la difamación se compara con disparar flecha a la víctima. Como en Jeremías 9:7, su lengua se afila como una flecha, usan sus bocas para engañar. Uno habla con su prójimo en amistad, pero le tiende una emboscada en su corazón. Otro versículo que se describe algo similar se encuentra en Salmo 57:5, pueblos cuyos dientes son lanzas y flechas, cuya lengua es una espada afilada. El chisme es un pecado mayor que el simple asesinato. La idolatría o la complacencia indiscriminada de los propios instintos carnales. Le voy a decir una cosa, ¿cuántas vidas nos han destruido por una mala información de esa persona? Una difusión de un mal informe en las redes sociales destruye una vida para siempre. Esa persona queda destruida. Terminan hasta quitándose la vida de la vergüenza. Seguimos aquí. Prueba de que es peor que el asesinato se deduce en Génesis 4:13, donde Caín describe su pecado como demasiado grave para soportar su carga. Es más grave que complacer los propios instintos carnales con parejas prohibidas, como sabemos por José, Génesis 39:9, quien explotó la gravedad de ese pecado a la esposa de Potifar, quien explicó, mejor dicho. Es más grave que la idolatría, ya que cuando Moisés describió este pecado cometido por el pueblo judío al adorar al becerro de oro, dijo, en verdad el pueblo cometió un pecado muy grave. Por otro lado, al describir el pecado Lashon Hará en Salmos 12:4, David invoca a Dios suplicando que el Señor corte todos los labios lisonjeros, toda lengua que hable arrogancia. Los comentaristas entienden que el plural de la palabra Gedolot en ese salmo describe el pecado de abusar del poder de la lengua como un pecado doble, es decir, más grave que un solo pecado, como por ejemplo adorar ídolos. Por eso Salomón dijo que la vida y la muerte están a disposición de la lengua. Fíjese lo que le sucedió a Miriam, que algo está escrito de baje al abro, está interesante. Miriam, quien contrajo la enfermedad de Sarahat en Números 12:1, por hablar en contra de Moshe. ¿Qué hizo tan terrible? Habló con su propio hermano Aarón en privado, sin que Moisés ni nadie más los oyera.
Tenía buenas intenciones. Quería reunir a Moisés con su esposa, de quien se había divorciado. Perdón. La Torá describe la reacción de Dios como feroz. Y si Moisés no hubiera intercedido por ella, no se habría curado. Para un poco esto que tengo la garganta. Hasta el día de hoy recitamos los versos de Deuteronomio 24:9, donde la Torá exige que recordemos de qué era culpable Miriam y cómo Dios la castigó. Se puede aplicar un poco de lógica para comprender la gravedad del pecado común de difundir chismes al reflexionar sobre lo que sucedió a la bien intencionada Miriam. Mira lo que está diciendo. Miriam tenía una buena intención, hacer que Moshe no dejara a su esposa. Y eso se convirtió en algo malo entre los Oashim. Quien había hablado en privado con su hermano. ¿Cómo reaccionará Dios ante quienes deliberadamente manchan la reputación de alguien con los cuentos que difunden sobre él? Considere lo que la Torá escribió inmediatamente antes del recordatorio de recordar lo que Dios le hizo a Miriam. La Torá describe: cuídense de la aflicción del Zarat, tengan mucho cuidado y actúen conforme a todo lo que los sacerdotes y levitas les enseñan. Incluso Aarón, quien era sumo sacerdote, ya y no había dicho una palabra, fue golpeado por esa aflicción al ver que la Torá decía que Dios estaba enojado con ellos. Es decir, no solo con Miriam. Aarón fue sanado de inmediato al ver que el suyo era el pecado menor, ya que no había dicho nada. Solo había escuchado sin amonestar a Miriam. Sabemos que Aarón debe haber sido curado inmediatamente, ya que la Torá solo escribe que Miriam fue puesta en cuarentena fuera del campamento durante 7 días, retrasando el viaje de los israelitas durante ese periodo. Esto es bien importante. Cuando el pensamiento negativo rodea a la comunidad y esos círculos de conducta negativa empiezan a manifestarse fuertemente en la comunidad se estanca espiritualmente, no crece. Y no estamos hablando de crecer en número, estamos hablando de crecer espiritualmente. No hay un avance espiritual. No tengo tiempo para ampliar eso, ¿ok? También encontrará que la serpiente original, la primera criatura que calumnió a su creador, fue golpeada con Sarat, como relata la Torá, cuando Dios le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, estás maldita. La maldición consistió, aquí es donde entra es importante. ¿Acuerdas que hace un tiempo atrás Abner dijo, el ángel malo está cubierto de Sarat? Pasa que en esta parasha tú vas a encontrar que la Torá dice que si una persona es herida con Sarat y esa llaga cubre todo su cuerpo, dice la Torá que esa persona es pura. Eso tiene lógica. ¿No se supone que esa mancha es una mancha de impureza? ¿Por qué si lo cubre todo el cuerpo es impura? Que, mira lo que dice la Torá. Es pura porque su mancha es obvia. Y ahí está el secreto. Es pura porque su mancha es obvia. El problema está cuando hay una mancha y está escondido y se manifiesta en la conducta de la persona, pero no es obvio. No es lo mismo decir, ese es obvio que es un chismoso. Obvio, es obvio. Dice la Torá que esa persona que tiene Sarahat completo es puro porque su lepra es obvia. Y se acuerdan que Abner dijo, eso es como el Satán, que es puro porque su pureza es obvia. ¿Sabe? Se sabe quién es. Y esto es importante porque ahora estamos leyendo esa idea. Frente a esto, dice, por haber hecho esto estás maldita. La maldición consistió en que la serpiente fue afligida con Sarahat. ¿Hashem la sanó de Sarahat? No. Su impureza es obvia. Nuestros sabios derivan esto de la expresión en Levíticos 13:52. Sobre estas palabras, Rab Huna citó un comentario de Rab Yehoshua ben Leví, quien dijo que las escamas en la piel de la serpiente son una forma que adoptó el Sarahat para afligir a la serpiente. Compara esto con Bereshit Rabá 24. Bien interesante, la serpiente tiene escamas. Esto no fue el alcance completo del castigo de la serpiente. Tenemos una tradición que en el mundo venidero, después de la resurrección, las personas que sufrieron diversas deformidades mientras estuvieron en la tierra, la vez anterior resucitarán completamente sanas y con cuerpos inmaculados. La serpiente será la única excepción a esta regla. Viendo que Isaías escribió, Isaías 35:6, entonces el cojo saltará como un ciervo, la lengua del mudo gritará en voz alta. El profeta profetiza la resurrección de las bestias mencionado
mencionando que las bestias domésticas y los leones pastarán juntos. Sin embargo, la serpiente aún tendrá que comer polvo, ya que nunca será curada de su aflicción. La razón es que la serpiente, a través del uso de la lengua, arrastró al hombre al polvo, causando su mortalidad, Tanjuma Metzorah. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo es que la persona que trae mal con su boca y no quiere corregir sus caminos, nunca será sanado por Dios. Esa es la clave, por eso es que dice que el remedio es el arrepentimiento. Y la serpiente no se va a arrepentir. ¿Sabes por qué no se va a arrepentir? Porque no fue creada para eso. Los ángeles no tienen libertad de escoger lo bueno y lo malo, solamente los humanos. ¿Ok? Eso es importante. Estoy seguro que si le llevo esto a un amigo pentecostal, hace una predicación del maligno, porque eso es lo que les fascinan a ellos, ¿verdad? Hablar del diablo. Ya estamos aquí terminando por hoy. Todavía queda un montón de notas ahí, pero voy a llevar a esto, porque quería llevar a esto. Salmos 34, 12, 13. ¿Quién es el hombre que desea la vida y quiere muchos días por venir? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y la palabra guardar ahí en hebreo significa cuidar. Protege de ti mismo. Según estos comentaristas de los sabios de Israel, una de las causas del Zaraat, e incluso se dice que es la mayor causa de la afección, es el Lashon Hara, la lengua de maldad o iniquidad, porque lo hacemos todos los días. Para efecto de este estudio, vamos a analizar un suceso descrito en los evangelios. Rabbi Yeshua sana a un enfermo de Zaraat. En Mateo 8, 1 al 4, leemos: Cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes. Y aquí un leproso, ya saben que ese leproso es uno que tiene Zaraat. Se acercó, se postraba ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra. ¿Por qué Yeshua lo limpió? Para que él, porque él pidió que lo limpiara, pero para que él pidiese que lo limpiara, la persona tenía que estar arrepentida de lo que hizo. Eso es clave y eso es lo que mucha gente no entiende. Dios me limpia, pero sigo siendo el mismo. No, tiene que haber un arrepentimiento de tu conducta, de lo que está causando, que lo que hiciste que causó que eso ocurriera. No, 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 no lo mire así. No lo mire así. Esa película que vio en Guapa Televisión no es lo que sucedió. Si él está pidiendo al Mesías que lo limpie es porque ya antes de ir donde el Mesías, él estaba arrepentido de lo que había hecho y porque por causa de lo que había hecho tenía lepra. ¿Ok? La sabiduría de Israel enseña que el Mashiach limpiará a todos los leprosos. Pero para que limpie a los leprosos, el leproso tiene que pedirse limpiado. Y para que el leproso pida ser limpiado, tiene que arrepentirse. ¿Ok? Así es que tiene que verlo, no como la película Guapa Televisión. ¿Ok? Muy bien. Entonces Yeshua le dice: Mira, no lo digas a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Los sabios enseñan que aún hasta algo bueno que pase en tu vida, si tú lo difundes, podrías hacer que los que tienen un corazón malvado maldigan a Dios sin saber. Esto significa que Yeshua está cuidándolo a él de caer otra vez de pecado de Lashon Hara, de una lengua que habla sin control. Por eso es que en Marco leíste que él andó por allá difundiéndolo. Lo desobedeció. Y usted lo ve como algo bueno. Ah, dio a conocer que el Mesías estaba de ellos. Pero si usted lee como un judío, usted se da cuenta que él cometió un error. Porque del pecado que había sido herido, lo volvió a repetir. No cuidar su boca. No estamos ahí en la historia para asumirlo, no lo sé. Pero sí le puedo decir que el Mashiach le dijo: no lo digas. Y esto es importante. Vamos al próximo versículo para que usted lo pueda entender mejor.
Solamente ve y muestra al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe. Para eso ya está Yeshua claramente validando la observancia de la Torá. Mira lo que dice Proverbios 11:13. El que anda chismeando descubre el secreto, pero el hombre de fiar se guarda del asunto. Yeshua le dijo a él, no lo digas a nadie, tienes que preservar el secreto. Él se puso a decirlo. No se había dado cuenta usted de eso, ¿verdad? Y usted pensó que hizo algo bueno. No, porque le dijeron, no lo digas. Y él acaba de difundir la petición que le hizo a otro de no decir. Ha cometido la shonjara. ¿No se han dado cuenta de eso? Es interesante porque nosotros habíamos visto, mira, está diciendo a todo el mundo, como lee en Marco, le está diciendo a todo el mundo que el Mesías lo había sanado. Pero es que el Mesías le dijo, no lo digas. Desobedeciste una orden que te dio el que te ayudó a limpiarte. Así que volviste a repetir el pecado de la shonjara. Y eso es importante, ¿por qué? Porque puede haber una restauración de la persona de su pecado de Sarad, pero eso no significa que la persona está exenta a volver a cometerlo. Lo puede volver a cometer. ¿Ok? Por eso es que es importante que usted tenga en cuenta de que su caminar puede haber descenso y usted tiene que hacer una inspección de sus descensos. Mira lo que dice Steinsal aquí. Quien chismorrea revela secretos, aunque no sea su intención. ¿Vio eso? Su parloteo constante y sus historias eventualmente lo llevan a revelar asuntos que debería haber permanecido ocultos. Le dijeron no lo digas a nadie. Pero quien es de espíritu fiel oculta un asunto. La palabra espíritu fiel ahí es la palabra fiel, emuná. O sea que la palabra emuná, fe, tiene múltiples significados, ¿yo? Se guarda estos detalles para sí mismo y no los publica, porque le dijeron, no lo digas. Sobre el mal uso de la lengua, escribió Jacobo el Justo en Santiago 3, 1 al 11. Hermanos míos, no aspiréis mucho a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Porque todos ofendemos muchas veces y si alguno no ofende de palabra, este es el varón perfecto. El Ish Tamim, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea que mientras usted no puede controlar su boca, usted no será considerado un justo perfecto ante Dios. Y qué difícil es controlar la lengua. ¡Ah! Lo va a decir aquí Jacob el Justo. Mire ahora. Si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo a uno y otro lado. Observad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, muy pequeño timón, a donde quiera que desea el impulso del timonel. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mira cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande con un pequeño murmullo. Mira, te voy a contar algo. No tengo lepra porque me sanó a ese hombre allá. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Porque toda la naturaleza de bestia, tanto de aves y reptiles como de seres marinos, es domada y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ninguno de los hombres puede domar su lengua o la lengua. Un mal incapaz de ser aquietado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Ya lo leímos anteriormente, ¿verdad? No conviene que esto sea así, hermanos míos. ¿Acaso de un manantial brota lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Y ahí lo voy a dejar. Hasta el mismo Jacobo el Justo habla del problema que tenemos con nuestra forma de hablar. Y quería llegar hasta ahí porque yo estoy seguro que nunca hemos visto eso de esa forma, que Yeshua le haya dicho a esa persona no digas nada y esa persona lo diga y no pasó nada. Cuando alguien a usted le confiere un secreto y le dice no digas nada,
obedezca. Así sea algo bueno. Así alguien te diga algo bueno, mira, te voy a contar un secreto, me pasó esto y esto y esto y esto, y tú te alegras con él, Baruch Hashem, qué bueno, alabo a Hashem. Y te dice la persona, no se lo diga a nadie. Aunque sea algo bueno, no lo divulgues. ¿Por qué? Porque habrás roto la palabra de juramento que te hizo esa persona. Padre eterno, gracias te doy por tu gran voluntad y tu gran amor hacia nosotros. Te pedimos que todo lo que hemos enseñado el día de hoy podamos aplicarlo en nuestras vidas y que todo lo que tú nos enseñas sea para engrandecer tu nombre con nuestras acciones. Que cuando venga el Rey Mesías nos encuentre haciendo lo que tú deseas que hagamos. Bendito eres, oh eterno, bendito eres por siempre y para siempre. Amén. Mira, me hacen una pregunta y voy a aprovechar la pregunta para comentar esto que es bien importante. Mira la pregunta. ¿Por qué? ¿Puede ampliar por qué Miriam quería reconciliar a Moisés con su esposa? Porque en la palabra que leemos de Reina Valera no explica eso. ¿Cómo extrae esa información? Es una pregunta con respeto. Ahora voy a responder con respeto. La Biblia es una historia y de la historia se extraen las ideas que Dios quiere revelar. De la historia, esas ideas se convierten en otras historias cuyo propósito es enseñar otras ideas. Entonces, cuando usted se aferra a que no lo encuentro aquí, no lo acepto, usted no crece como persona, se estanca. ¿Por qué dice el Midrash o los rabinos dicen, si ella tiene una muy buena intención, lo que quería reconciliar a su esposa con Moshe, usted se está enfocando en, ella quería reconciliar a Moshe con su hermano y no se enfoca, ella tiene una buena intención. Lo que está enseñando la sabiduría israel es, aún una buena intención puede traer un mal. Esa es la idea que busca extraer. Pero cuando estamos enfocados en, yo no encuentro en ningún lugar que diga que Miriam quería reconciliarse. ¿De dónde sacas eso? Con eso, hermanos, demuestras que no estás abierto a aprender. ¿Por qué? Porque estás enfocado en probar la historia y no las ideas. Por ejemplo, le voy a decir un otro ejemplo más. Si usted tiene la Torah Emet y usted lee, usted va a encontrar que los rabinos dicen que José se casó con Dina. ¿Verdad que sí? Y ustedes dicen, no, eso no es posible, que José se haya casado con Dina. Algo así, con la hija de Dina. Que José se casó con la hija de Dina. Y usted dice, eso no es posible, que José se haya casado con la hija de Dina, si claramente está escrito que se casó con la hija de Potifar. Y usted empieza a pelear, y cuando usted empieza a pelear así, está peleando con la sabiduría. ¿Por qué? Porque el que hace ese comentario no lo hace en pechá, está haciendo un midrash. Una idea que usted tiene que extraer. Me voy a explicar mejor. ¿Qué hace Rashi? Esto te enseña que al mesora no se le purifica de noche. Si usted sigue siendo literalista, usted pensaría que hay que prender las luces. Pero si usted piensa, usted aprende que el judío habla de ideas que nacen de historias que ellos crean para perpetuar esas ideas. Usted va a aprender mucho. Cuando usted lee en la Torah de Med que José se casó con la hija de Dina, que eso lo dice Rashi, lo que está diciendo Rashi es que Joseph se casó con una mujer que es como una mujer del pueblo de Israel. Una mujer que ama a Dios y cree en un solo Dios. Porque si miras a la hija de Potifar, ella abandona su idolatría. Pero si usted se queda en lo literal y dice, realmente era hija de Dina, ¿y dónde te encontraste eso? Usted no está extrayendo la luz de la sabiduría que se vistió en una historia, porque Dios forma la luz a diferencia del mal que la crea. Y la sabiduría es luz. Y usted necesita que alguien le explique esa luz en historias para que usted traiga las ideas de la historia y las perpetúe.
Por eso, hermanos, y aprovecho eso y no se sienta mal por lo que le estoy diciendo, al contrario, lo estoy aprovechando. Tiene que usted estar dispuesto a no enfocarse en la historia, sino en el mensaje de la historia. Porque como dice el autor de Hebreo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante una espada de dos filos. Si usted se enfoca en la historia, no lo va a cortar, no lo va a hacer usted separar lo espiritual de lo físico, no lo va a ayudar a usted a crecer. Y eso es uno de los grandes problemas que tienen las personas que dicen, si no está en la Biblia, no lo acepto. No crecen, no crecen. Bueno, gracias por su aportación. Ay, Pablo, gracias por acompañarnos para efecto de YouTube. Nos despedimos, que con el favor de Hashem, el próximo Shabbat estaré con ustedes aquí en el Centro de Estudios Hebraico. Si usted quiere volver a repetir este estudio, en YouTube va a estar grabado. Y si quiere los escritos, vaya a la página web elcaminonazareno.com y allí lo va a encontrar. Eso sí, le hago una gran advertencia. No se puede difundir lo que el Moré comparte aquí sin su permiso. Si lo estás haciendo, te estás enfrentando al Shomer Israel. Porque así como el muchacho ese empezó a decir que Yeshua le dijo que no dijera y dijo, desobedeció y pensarías, nadie lo va a saber. Hay un ángel que la acompaña, que llevará el asunto ante Hashem y después no se queje cuando lo oyeran, porque desobedeció la petición de una persona. Nos vemos la próxima, Shalom. Tienes que parar los dos, Pablo.